Dejadme que os ponga un poco en situación. Al salir de la cabaña nos dijeron que recto no podíamos tirar, que había una mina y que teníamos que tirar a la derecha o a la izquierda. Decidimos tirar a la derecha porque vimos que el camino que de la derecha luego se unía con el track. Lo cogimos y resultó que también al cabo de un buen rato nos prohibieron pasar porque era directamente la mina, así que tuvimos que volver para atrás. Intentamos tirar recto por el camino que era el del track, pero era la mina también nos prohibieron pasar, así que solo nos quedaba tirar por la izquierda. Y por la izquierda, siempre que se lo ponías al GPS para llegar a coger el track, siempre nos mandaba muy lejos por carreteritas estas que hay típicas por Mongolia, que están mejor que las otras, pero no son precisamente las que buscamos nosotros. Así que lo que tuve que ir haciendo es ir marcando puntos a lo largo del track que decidimos coger para poder llegar otra vez al track original. Pero ya veréis que las cosas se iban a complicar mucho. Salimos lloviendo de ahí y poco a poco empezaba a nevar mucho. Y la verdad es que no iba a ser fácil, era un camino que no habíamos chequeado, no había podido mirar por satélite ni nada y no sabíamos lo que nos esperaba. Así que lo que tocaba era concentrarse, apretar bien el culo y hacer kilómetros de la forma más segura posible, teniendo en cuenta las circunstancias por las que estábamos pasando. Una vez habíamos tomado el camino de la izquierda, que aunque os parezca mentira es un camino más o menos principal, nosotros teníamos que coger una bifurcación que había hacia la derecha para meternos por la montaña. Para eso vamos ahí a hacer las rutas primero, ¿no? Para si aparece algún tipo de inconveniente como el de la mina, que podamos encontrar un nuevo camino, pero que no por eso tengamos que ir por una carreterita más o menos principal. Así que tocaba encontrar esa bifurcación a la derecha que no aparecía y que nos llevaría más hacia las montañas, a pesar del tiempo que hacía. Orcón, yo que sé cómo se llamaba. Arfu. Ajá. Arfu común. Arfu. But this way? Isha, asmi gursle. Isha tapto asmi ke bega. But this is okay. Súper mono el chico, pero a veces les cuesta entender que con esas ganas de ayudarte te mete ese pedazo de discursos que no te enteras de nada. A veces es más fácil señalar a ver si yo te digo un sitio bien o mal por ahí. A eso íbamos a ir. Pues no, se va. Ya se va. No, un mongol sería incapaz de dejarte tirado aquí en medio sin echarte una mano.
Y al cabo de un rato de ir por este camino nos encontramos otra valla. ¿Nos iban a prohibir también pasar por aquí? La cuestión es que no parecía haber nadie, así que decidí pasar por abajo. Lo que pasa es que en nada apareció un militar. Suerte que era solo como un sitio de control, ya que le dijimos dónde íbamos y nos dijo que pasáramos. Por fin parecía que empezábamos a tomar la dirección que nos interesaba. Pero las cosas, poco a poco, ya lo veréis, se iban a ir complicando más y más. De esa imagen que os he dicho al principio del episodio anterior, que estaba lloviendo y no se veía mucho en la cámara que estuviera lloviendo. Pues imaginaros cómo está nevando aquí, para que se pueda ver perfectamente cómo los copos de nieve caen encima nuestro. Y fijaros en cómo un poco en mi pecho ya se ve cómo la nieve va cuajando en las asas de mi mochila. La cosa no pintaba nada bien. Pero no son problemas, son aventuras, y para eso venimos aquí. Sería horroroso. Voy a tener que dar la vuelta e ir a mirar si viene. Así que voy. Pero no, hago una vuelta en redondo porque por suerte Miquel aparece por ahí. Continúa la aventura. No paramos de subir y subir, y por una lógica aplastante, cuanto más arriba, pues más posibilidades de que la nieve cuaje y de que haga más frío, pero no nos queda otra, tenemos que continuar.
Miquel en esta ocasión le había dado por ir tranquilito. A mí, no sé, en estas circunstancias me da una adrenalina, no, una capacidad de concentración ahí en el aquí y ahora, ¿no? Una especie de meditación, yo digo que es, ¿no? Solo te importa cada piedrecita que hay en el camino, el tiempo que hace, la distancia que hay más o menos hacia algún sitio que te haya parecido ver en el GPS, que pudiera ver casas o algún pequeño pueblo o lo que fuera, por si pasa algo, el tiempo que nos falta en realidad para el sitio donde vamos, no sé, todo este tipo de control de las cosas en estas circunstancias me encanta. Justamente ahí lo que quieres es salir de esas circunstancias, pero luego, una vez superado, tengo que reconocer que son cosas que me encantan, con las cuales creo que lidio bien y viene seguramente de mi etapa como fotoreportero en sitios en conflicto o sitios así más o menos peligrosos. Más o menos conservo una cabeza fría que me permite afrontar todas estas circunstancias que puedan parecer más o menos adversas o peligrosas. Yo creo que no son tan peligrosos, cuesta mucho que te pase algo, lo único que tienes es pensar lo que quieres hacer y ir a por ello, pim pam, sin despistarte, sin pasarte de velocidad, no querer arriesgar, pero tampoco yendo lento, ¿no? Sobre todo en este caso en el que hay una tormenta tan fuerte, ya que lo que nos importa es salir de ella, y por lo que sabíamos, por la dirección por la que venía la tormenta, nos alejábamos de la tormenta